Y ahora sí vamos a empezar. Y le voy a pedir por favor que abra la Biblia en Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16. Es el primer libro de la Biblia. 16, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos y hermanas? Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y quiero decirles que esta enseñanza, este mensaje, una parte de este mensaje lo escuché de una persona que es un predicador, que es judío, pero es judío cristiano. Y a él le llaman el Billy Graham de los judíos, y está predicando en Israel. Y yo quiero decirles algo: se están convirtiendo por cientos y por miles los judíos en Israel al Señor Jesucristo y al cristianismo. Pero nos da mucho gusto porque es el pueblo de Dios. Pero ¿sabe usted una cosa? El pueblo de Israel, la nación judía, es el reloj de Dios. Y ahí es como tú te das cuenta los tiempos que se están cumpliendo. Y una de las señales del fin es que los judíos se van a convertir a Jesucristo. Y ahorita se está levantando un varón poderoso allá en la palabra, un varón de Dios impresionante. Y se están convirtiendo a Cristo multitudes. Así que ponga atención en los tiempos de Dios. Por eso Dios nos ha llamado a estudiar en este principio de año el libro de Apocalipsis para todos los líderes y todos los que van en liderazgo 2. Pero ¿sabe una cosa? Llega entonces Abraham y escucha la voz de Dios, y la voz de Dios le dice: sal de tu tierra a la tierra que yo te diré. Ni siquiera le dijo a dónde iba. Y entonces Abraham confía en el Señor y pone todas sus cosas y se pone a caminar junto con su esposa. Y salen de la tierra donde era su parentela, donde tenía una cierta comodidad, y empieza a caminar hacia donde Dios le iba a mostrar. Y Dios le da una visión, le da una promesa que iba a hacer de él una nación grande y que su descendencia iba a ser en multitud. Y entonces llegan al lugar donde el Señor le muestra, en la tierra de Canaán, y ahí se empieza a establecer. Y habiendo pasado 10 años de que salió de su tierra y de que se estableció en Canaán, entonces se empezó a desesperar su esposa Sarai, y le dice a Abraham: Abraham, el Señor fue el que me hizo estéril. Entonces, ¿qué te parece? A lo mejor Dios te va a dar descendencia, pero no a través de mi vientre, sino pues a lo mejor puede ser a través del vientre de una de mis siervas, le dice Sarai a él. Y entonces él acepta esa propuesta y tiene hijos, y tiene un hijo con la sierva egipcia que se llamaba Agar. Y sabe una cosa, ese fue un gran error, porque primeramente Abraham debió de haber consultado a Dios, decirle: Señor, esto es tu plan, esto es lo que tú tienes para nosotros, ¿sí? Lo segundo es que nunca debieron de dejar de confiar en el poder de Dios. Y ese es el primer punto. Nunca usted deje de confiar en el poder de Dios y en sus promesas. Nunca deje de confiar en el poder de Dios y en sus promesas.
tiene usted que mantener su fe. Y muchas veces pasa el tiempo y empezamos a ver milagros en diferentes partes de nuestra vida, y hay una cierta promesa que nosotros tenemos que nos importa mucho. Puede ser, por ejemplo, la conversión de nuestra familia, y vemos que en otras áreas Dios está trayendo bendición y nos empezamos a desesperar en un área. ¿Sí? Nunca deje de confiar en el poder de Dios y en sus promesas. Muchas veces sucede con los jovencitos o con las jovencitas que Dios les da la promesa de que les va a formar un matrimonio con ellos, un matrimonio unido, bendecido en Cristo Jesús. Y entonces empieza a pasar el tiempo y quizá el muchacho ya está en edad de casarse, y empieza a desesperarse porque no ve entre las hermanas cristianas cuál va a ser su esposa. Y muchas veces podemos cometer el gravísimo error de querer empezar a buscar afuera, y empezar a buscar en personas que no tienen al Señor en su corazón, y empezar a buscar una persona en su oficina o en su escuela o en su universidad, una persona que no conoce a Cristo. Y entonces muchas veces, por querer ayudar a Dios o por querer alcanzar más rápido una promesa, cometen un error de por vida, y al ratito traen un matrimonio deshecho, un matrimonio que no está en unidad, porque la persona con la que se casaron no tenía ese yugo igual en cuanto al conocimiento del Señor. Entonces, nunca deje usted de confiar en el poder de Dios y en sus promesas. Lo segundo, ¿sí? Dice la palabra de Dios entonces que una vez que Abraham tomó a Agar, la sierva egipcia de Sarai, Agar concibió, y cuando estaba ya embarazada, decía que miraba con desprecio a su señora, miraba con desprecio. Y entonces, ¿qué sucede? Esta muchacha, ¿sí?, probablemente muy jovencita, empezó a sentirse mucho y empezó a tratar quizá mal a la señora, a la patrona, ¿verdad?, la esposa de Abraham. Y cuando se sintió encinta, pues empezó, yo creo, a ver con menosprecio a la mujer que era estéril. Y entonces se acerca Sarai con Abraham y le dice Sarai: oye, ya ves, esta mujer ahora que está embarazada me mira con desprecio. Y Abraham, para no meterse en problemas, le dice: haz con ella lo que tú quieras. Y dice la palabra de Dios que la empezó a afligir, ¿de acuerdo? No da más explicación la Biblia, así que nos podemos imaginar qué tipo de aflicciones pudo haber ella estado viviendo. Nos podemos imaginar que a lo mejor le cargó el trabajo, estando aún embarazada, le empezó a decir: vas a hacer más y te vas a levantar más temprano, y la empezó a afligir. Podemos, a lo mejor, que el trabajo que hacía lo despreciaba y le decía: vuélvelo a hacer, y a lo mejor tiraba las cosas que ella había hecho. No sabemos, no dice la Biblia, nos tenemos que imaginar, pero lo que dice es que Sarai empezó a afligir a Agar, y Agar, hermanos, entonces salió huyendo. No soportó esa aflicción en la que estaba viviendo y salió huyendo. Y más adelante vamos a ver que empezó a caminar y por el lugar en el que se encontró con el Señor, esta mujer, sabemos que iba de regreso hacia la tierra de Egipto, iba hacia su tierra una vez más. Pero del lugar de Canaán donde estaba hasta la tierra de Egipto es un desierto. Imagínense una mujer embarazada, sola, en un desierto que además era un paso de mercaderes donde había cualquier cantidad de ladrones. Imagínense si una mujer sola y embarazada iba a poder hacer un viaje a pie desde Canaán hasta Egipto. Era una muerte segura. Y una de esas, al principio, una de las escalas que había era una fuente de agua. Y vamos a seguir ahí leyendo. Dice, versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Cuando usted en el Antiguo Testamento escuche que la palabra dice el ángel del Señor, de quien está hablando es de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Lo que vosotros vemos de Dios es al Señor Jesucristo. Ahí estaba Dios mismo.
ahí estaba el Señor Jesucristo, y cuando estaba ella tomando agua en esa fuente, le dice: Agar, sierva de Sarai, y le hace el Señor Jesús, el ángel del Señor, le hace dos preguntas: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Fíjese ahí usted en ese versículo 8, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Dos preguntas le hace el ángel del Señor a Agar. Y fíjate la respuesta de ella: huyo de delante de Sarai, mi señora. Entonces el Señor le hizo dos preguntas, pero ella solamente contestó la primera: ¿de dónde vienes tú? Huyo de la aflicción que me está haciendo esa señora. Y le preguntó el Señor: ¿a dónde vas? Y esa respuesta no la dio porque no la sabía. La primera pregunta, hermano, hermana, es muy fácil: ¿de dónde vienes? La segunda, muy pocos en este mundo la saben. Agar no la sabía. Y la situación es que cuando se nos pregunta ¿de dónde vienes?, todos nosotros sabemos responder. Cuando tenemos un encuentro con nuestro Señor, con el Señor Jesucristo, el Señor también te va a preguntar: ¿de dónde vienes? Y ahí es cuando empieza una descripción de la situación que hemos estado viviendo, y le decimos a Dios: vengo huyendo de una casa terrible, vengo huyendo de una casa deshecha, vengo huyendo de un matrimonio de puros pleitos y de puros gritos, y de una vida de miseria espiritual, de una vida de dolor y de tristeza. Vengo huyendo de un matrimonio que fue herido por el adulterio y que ha causado un tremendo dolor. Vengo huyendo de una casa donde mis padres están en continuos pleitos y en violencia, de una casa donde hay vicios. Vengo huyendo de un fracaso. Vengo huyendo de la vergüenza que causó en mí el pecado. Es muy fácil que nosotros podamos responderle al Señor: ¿de dónde vienes? Pero cuando el Señor nos pregunta: ¿a dónde vas?, no hay respuesta. Vengo huyendo de una vida terrible, pero no hay una visión, no hay un lugar al que yo esté yendo con certeza. Y sabes, hermano, hermana, si una persona no tiene visión hacia dónde va su vida, esa persona no puede tener esperanza. Una vida sin visión es una vida sin esperanza. Si no tienes una visión hacia dónde va tu vida, entonces no hay esperanza. Ni siquiera hay algo por lo cual luchar, no hay algo por lo cual orar, no hay algo por lo cual esforzarse, si no hay una visión clara de hacia dónde vamos. Y sin embargo, empieza ese encuentro de esta mujer Agar, esa mujer que había sufrido, quizá ella había cometido el error de ver con desprecio a su señora, pero su señora había arremetido con ella con toda furia, ¿verdad? A tal grado que ella tuvo que salir huyendo, y venía huyendo de una situación terrible, siendo sojuzgada, siendo quizá vituperada, siendo una persona que quizá le decían groserías, no lo sabemos, la Biblia no lo dice, pero esta mujer estaba deshecha y sabía de dónde venía, pero no sabía a dónde iba. Y en esa revelación que tuvo, en ese encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo, con el ángel del Señor, en ese encuentro que ella tuvo, sucedieron varias cosas. Y le quiero pedir por favor a mi hermana del piano si me puede ayudar. Sucedieron varias cosas y quiero que me ayudes a leerla. En el versículo 9: y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo,
y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y algo que me parece sumamente impresionante es que hasta la fecha, ese conflicto por el error que cometió Abraham de tener un hijo con la sierva Agar, y de ahí viene Ismael y toda la descendencia de los pueblos árabes. Y por mandato de Dios, la voluntad de Dios, lo que era desde un momento dado hecho por el Señor, era que tuviera un hijo con Sarai, y lo tuvo, y fue Isaac, y de ahí viene todo el pueblo judío. Y esos dos pueblos han estado en enemistad por milenios, años y años, siglos y siglos, y siguen estando esos pueblos hasta la fecha. Hasta la fecha son pueblos que están en tremenda lucha. Pero ¿sabes una cosa? Aquí podemos nosotros ver que nuestro Señor Jesucristo pues nació de una virgen y nació siendo judío. A esta tierra vino dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo judío. ¿Te puedes imaginar que esa salvación que vino por el pueblo de los judíos, aquí estaba salvando a la abuelita de los árabes? Nuestro Señor Jesucristo aquí le estaba dando esperanza y visión a la que en un futuro sería la abuelita y sería la nación de los árabes. Y el Señor Jesucristo le da una visión. El ángel del Señor le dijo: has concebido y darás a luz un hijo, y su nombre será Ismael. Fíjate entonces cómo le empieza a dar visión el Señor. Le dice: mira, traes en el vientre un hijo, y ese hijo es a una persona muy especial, y es muy especial. Su nombre es Ismael. ¿Sabes lo que significa Ismael? Ismael quiere decir Dios oye. Su nombre de ese muchacho era Ismael, que significa Dios oye. Dice: porque el Señor ha oído tu aflicción. Y le dice: y este hombre va a fundar una nación impresionante. Y así lo es. Hasta la fecha las naciones árabes son impresionantes. Y dice ahí: y va a ser fiero, y todos van a estar contra él, y él va a estar contra todos. Fíjate qué impresionante. Una profecía hace más de 6,000 años, y sin embargo todavía hasta la fecha sigue cumpliéndose. Así como los describe el Señor, así son los pueblos árabes. Fieros, son guerreros, les salen a la guerra, no le temen a nada, y están contra todos, y todos están contra ellos, pero no les importa, así están. Así son, como lo describió nuestro Señor Jesucristo antes que naciera el primero. Cuando estaba ahí la abuelita de los pueblos árabes, ahí el Señor dijo lo que iba a hacer esos pueblos, y así como el Señor lo dijo, así son. Y le dio entonces una visión a Sarai. Le dijo: traes en el vientre a el padre de una nación de multitudes. Y entonces ella pudo ver a su hijo, y ella pudo ver las multitudes que venían a través de su vida. Ella pudo ver una visión, y esa visión le trajo esperanza. Esta aflicción que estoy pasando, esta aflicción que se ha puesto sobre mí la mano de esta persona, la voy a pasar, porque este niño que traigo en el vientre va a nacer, y este niño va a ser una gran nación, porque esa es la palabra que recibí de Dios. Fíjate entonces, en su encuentro con el Señor Jesucristo, en esa revelación que tuvo del Hijo de Dios, lo primero que ella vio fue una visión de lo que iba a ser su vida, de lo que iba a ser la vida de su hijo y de sus descendientes. Y eso le dio esperanza, eso le dio fuerza para luchar contra cualquier adversidad, eso le dio fuerza para mantenerse firme. Eso se llama esperanza. Y después el Señor, en el versículo 13, le dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Primero, ¿cómo le llamó? Le dijo: tú eres Dios que ve. Esa fue su primera revelación. Dios ve.
Pero tuvo una segunda revelación más profunda, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Fíjate qué revelación tuvo esta mujer. Primero tuvo una visión que le dio esperanza, que venía un futuro mucho mejor de bendición y que su hijo iba a ser una gran nación. Pero después también tuvo una revelación de quién era Dios para ella. ¿Quién era Dios para ella? Dios entonces está aquí delante de mí, el Dios único, el viviente, el Dios viviente. Y para Él la aflicción de una persona, de una sierva, de una esclava egipcia que era sojuzgada, que era afligida, no pasó desapercibido. Dios es el Dios que ve, pero más profundamente, Dios es el Dios que me ve. Y ella se encontró con Jesucristo ahí. Y ella supo en su corazón, para Dios no paso desapercibida. Dios me conoce, Dios me ve y Dios me ama. No importa mi condición socioeconómica, social, cultural, lugar en el que esté, lo que esté sufriendo, Dios me ve y Dios me ama. Es una revelación de Dios. Y sabes, hermano y hermana, todos nosotros en algún momento de nuestras vidas tenemos la oportunidad de tener un encuentro con Jesucristo. Este encuentro que Agar tuvo, tú y yo lo vamos a tener o ya lo tuvimos. Vas a tener una oportunidad. Y muchas personas rechazan al Señor Jesús. Y esa es la condenación, dice la palabra de Dios, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y le dicen al Señor, no quiero nada contigo. No me interesa tu salvación, no me interesa tu perdón. Quiero continuar en esta vida que me está lastimando, que está hiriendo, pero no importa. Escojo los placeres aunque me estén matando. Pero sin embargo habrá alguno que en ese encuentro con el Señor le va a decir, ¿y tú de dónde vienes? Y en ese encuentro con el Señor tú le vas a decir, Señor, vengo de una casa deshecha, vengo de un matrimonio terrible, vengo con la autoestima pisoteada, vengo con la vergüenza de que fue expuesto mi pecado, vengo, Señor, pisoteado y sin ánimo. Y en ese momento, lo primero que el Señor nos va a mostrar es hacia dónde vamos. Es esa mano de perdón, es esa mano de gracia, de misericordia, diciéndote, hay restauración para tu vida. Hay restauración para tu vida, hay un mejor futuro. A Agar le dijo, regrésate a la casa y ponte sumisa, porque Dios va a hacer grandes cosas. Y hay veces que el Señor te va a decir, a ver, esa casa de donde estás saliendo, regrésate, porque a través de ti va a entrar la esperanza y la luz de Cristo. Y esa familia que hoy está en tinieblas, esa familia se va a restaurar, porque el poder de Dios va a ir contigo. Y te da Dios una visión de lo que va a suceder. Te da Dios una visión de lo que va a suceder. Y te da esperanza. Y a veces le dice una señora, vengo porque tengo un hijo que está en drogas, tengo un hijo que está perdido y vengo huyendo de esa vida, estoy desesperada. Y el Señor te da una visión y te dice, ese hijo va a recibirme en su corazón y va a ser un varón de Dios y va a vencer los vicios. Así que levántese y siga peleando, porque Dios te da visión y te da esperanza. Y la esperanza que viene de Jesucristo no avergüenza, porque fiel es el que la prometió. Lo primero que cambia en la vida de una persona que llega al Señor Jesucristo es quién es su Señor. Ya no es tu Señor el mundo, ni los placeres, ni el egoísmo, sino tu Señor ahora es Jesucristo. Y cuando tu Señor es Jesucristo, cambia tu visión y cambia tu esperanza. Tienes una visión de que las cosas van a mejorar. Si mi capitán es Cristo, entonces las cosas van a mejorar. Todo va a ser a bien. Y dice la palabra de Dios, va a ser como la luz del mediodía que va en aumento. Va a haber bendición.
si permanecemos fieles a Él, si le das la mano al Señor Jesucristo y permaneces fiel a Él. Va a haber restauración, va a haber perdón, va a haber una vida de bendición en esta tierra y va a haber vida eterna después de esta tierra. Una visión que te da el Señor, que no solamente trasciende a lo temporal, sino trasciende hasta lo eterno. ¿Cómo alguien puede rechazar a Jesucristo? Que te dice: estoy aquí para decirte, yo pagué por tus errores. Si tú aceptas ese pago, yo te doy la gracia de ser perdonado y de que puedas empezar de cero. Yo te doy la gracia y la misericordia de guiarte para que vayas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria en Cristo Jesús. Y de que yo te voy a tomar de tu mano. Y no solamente eso, vas a ser hijo de Dios y vas a establecer el reino de los cielos en esta tierra. Y todo donde tú entres va a entrar la bendición juntamente contigo. Y además vas a estar en la eternidad conmigo. Y que alguien pueda decirle: no, gracias. Eso es lo que es verdaderamente una locura: rechazar la gracia y la misericordia del Hijo de Dios. Pero si tú le dices: Señor, como le dijo Pedro, o como le decía aquel pecador publicano: Señor, no soy digno de ti, perdóname. Esa persona va a recibir las dulces palabras del Señor Jesús que le dicen: yo no vine a buscar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y te vas a fundir en un abrazo con Cristo. Y nadie te va a poder separar de su amor jamás. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni ninguna otra persona, ni poderes, ni nadie te va a poder separar del amor de Cristo Jesús para ti hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Y esa visión te va a dar esperanza. Y quizá ese día vas a llegar a tu casa y tu casa todavía va a ser una casa terrible y de aflicción, pero vas a verla tú con diferentes ojos. Tú la vas a ver como esa casa que va a ser transformada. Así que cuando llegues a tu casa con esa esperanza, vela y cómo se van a ir yendo las penumbras y cómo va a ir entrando la luz de Cristo a cada rincón de tu hogar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque no hay corazón tan duro que no pueda resistir la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios te promete que tú y tu casa, hermano, hermana, así va a ser. Y un día con lágrimas vas a ver aquí al frente a tu familiar por el que has estado orando y va a estar recibiendo al Señor Jesucristo en el nombre de Jesús. Así que ten visión y ten esperanza. La visión que nos da Jesucristo nos llena de esperanza, nos llena de esperanza. Y después después de esa visión hay una revelación, como se dice, te cae el 20 y de repente entiendes y de repente se abren tus ojos espirituales y dices: a ver, el Dios que creó el universo, el Dios que lo sostiene todo, el Dios que sopló vida y hay vida en esta tierra, ese Dios me conoce. Ese Dios sabe mi nombre, sabe lo que he pasado, conoce mi aflicción y conoce mi dolor y conoce mi vergüenza y está aquí dándome una palabra de aliento solo a mí. Y es una revelación que tuvo Agar. Dios no es un Dios que ve, Dios es un Dios que me ve. Yo no soy ajeno a Dios. Dios me ve, Dios me ama, Dios sabe cómo me llamo, Dios sabe que he sufrido y por ese sufrimiento envió a su Hijo para salvarme. Dios te ve, hermana, Dios te ve. Dios no es un Dios lejano que sostiene el universo y no tiene intenciones de acercarse a ti. Dios
te está llamando. Te está llamando con el amor de un padre que tiene un hijo fuera de su corazón, fuera de su casa, y con esa desesperación te está llamando. Un Dios al que le importas, un Dios que te conoce, un Dios que te ve. Y si está ahí mi hermano Eric, esa es una revelación de Dios. Cuando Dios te revela su bendito amor, y ese bendito amor te lo revela el Espíritu Santo llevándote a la cruz de Jesucristo. Cuando tú ves a ese varón totalmente santo, ese varón totalmente pulcro en su vida, que no cometió pecados, que no permitió que entrara ni siquiera la ira, hermano, ni siquiera que entrara en su corazón el resentimiento para hablar de una persona, sino un varón de pureza, de amor, el único que ha pisado la tierra con perfección y sin mancha. No hay otro que pueda decir estoy aquí sin mancha, no hay otro. Todos los demás hemos pecado, todos los demás no éramos dignos de llevar los pecados de los demás, porque éramos nosotros mismos transgresores. Pero ese varón con el que se encontró Agar, ese varón se hizo hombre, y ese varón fue santo, aunque fue tentado en todo, fue santo. Y en una ocasión, estando frente a Dios, sabiendo él lo que venía, le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice la palabra de Dios que por el gozo que fue puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo que fue puesto delante de él? Yo quiero decirte, hermano, Jesucristo, ahí en ese huerto de Getsemaní, vio tu vida, vio tu restauración, vio cómo pasabas de vergüenza a ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Vio cómo ibas a tener esperanza para luchar por tu familia. Vio el Señor Jesucristo cómo ibas a rescatar a tus hijos para Cristo y se los ibas a arrebatar a las drogas. Y el Señor dijo: vale la pena morir. Y fue a la cruz con gozo. Y cuando recibía un latigazo doloroso que desangraba y que dolía hasta lo más profundo, él decía: vale la pena este sacrificio, porque mi hija va a tener restauración y una vida nueva y esperanza. Ese es el amor de Jesucristo por nosotros. Ese es el amor de Jesucristo por nosotros. Y ahí frente a él uno puede decir: Señor, no me interesa ese amor, no me interesa esa gracia. Pero también puede suceder que, tocado en tu corazón por la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios, tú caigas en tus rodillas y le digas: Señor, bendito, perdóname. Yo acepto tu sacrificio en la cruz como pago de mis pecados, y yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, y te seguiré por siempre. El que tal hace va a ver la gloria de Dios en esta vida y en la venidera también. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y puedas orar juntamente, todos unánimes. Le digas: bendito Dios, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque me he encontrado contigo y tú me has preguntado de dónde vienes, y esa respuesta te la pude dar. Vengo de una vida terrible. Vengo de una vida terrible. Pero me has preguntado: ¿a dónde vas? Y no sé a dónde voy, Señor, hasta que escuché tu dulce voz que me dijiste: tú vas a un destino glorioso. Tú vas a la reconstrucción de tu familia y de tu matrimonio. Tú vas a la bendición de la luz de Cristo y al gozo que nadie te puede robar. Tú vas a una vida abundante en esta tierra y una vida eterna en la venidera. Y esa visión, Señor, nos ha dado esperanza.
Esperanza sobre esperanza, esperanza que no avergüenza, porque fiel es el que la prometió. Bendito Dios. Y no queremos desesperarnos como Sarai y Abraham, sino siempre, Señor, tener paciencia y saber que tu poder, Señor, en el que nosotros confiamos, y tu fidelidad, Señor, que nosotros pregonamos y aún cantamos, Señor, están ahí siempre fieles y siempre firmes. Y tu promesa se va a cumplir, Señor. Y esperaremos firmes en la fe, sabiendo, Padre, que tú eres Dios poderoso. Y nos has revelado tu amor, Señor, y tu cuidado para cada uno de nosotros. No es, Señor, para multitudes, es el Dios que me ve. Es el Dios que me ve. Es el Dios que me conoce. Es el Dios que sabe mi nombre. Es el Dios que sabe mi aflicción y mi vergüenza. Es el Dios que aún así me ama. Señor Jesús, yo te agradezco, Padre, esta revelación de quién tú eres, Señor, y de cómo te importamos, Dios, y de cómo nos anhelas celosamente, Señor. Y cómo como un padre, Señor, clamas a tus hijos para que se acerquen a ti, Señor. Bendito Dios. Y yo hoy decido tomarme de tu gracia. Yo quiero, Señor, aceptar el pago por mis pecados que tú hiciste en la cruz. Y quiero tomar tu mano, Dios, y caminar por ti, contigo hasta la eternidad, Dios. Y si esa es su oración, hermano, yo le invito, y hermana, que se pongan en pie y podamos terminar este tiempo adorando al Señor. Y ahí con tus ojos cerrados, dile: Señor, tú eres el Dios que me ve. Bendito Dios. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Te adoramos, Señor. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Te adoramos, Señor, con todo nuestro ser, Señor. Y te damos gracias por haber puesto tu mirada en nosotros. Bendito Dios, por darnos la oportunidad de tener la visión que tú tienes de nuestras vidas y llenarnos de esperanza, porque si el Dios único y verdadero nos está mostrando ese camino de bendición, Señor, es porque está ahí a nuestro alcance, Padre. Y nos has mostrado también tu amor, Señor, ese Dios que no es lejano, sino que es un Padre que nos ama, es un Padre al cual podemos nosotros entrar a su presencia, Señor, y convivir contigo, Señor, y esa es la adoración, la unión entre el Padre y los hijos que le adoramos, Padre. Y hoy te damos gracias, Señor, y te adoramos, Señor, porque tú eres fiel, Padre, porque tú eres fiel, Señor, y te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Llévame, Señor. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor,
Señor, dentro de tu corazón yo encuentro mi lugar en ti. Te damos gracias, Padre, te damos gracias. Porque no ahí con tus propias palabras en adoración levantas tus manos y con una voz audible le das gracias al Señor. Bendito Dios, gracias por poner un ánimo nuevo y una visión para mi vida, en el nombre de Jesús. Yo declaro con voz profética que el año que comienza en este 2019 será el año de la gloria de Dios para cada familia y cada persona que está aquí, en el nombre de Jesús. Para todos aquellos que permanezcan en el amor de Cristo, yo declaro en el nombre de Jesús que estarán los cielos abiertos y las bendiciones espirituales de Dios sobre sus vidas, en el nombre de Jesús. Y veremos los milagros de salvación y de restauración familiar, y veremos sanidades, y veremos la gloria de Dios manifestarse. Y juntos, Padre, te alabaremos por esas bendiciones en el nombre de Jesús. Y Señor, esa revelación de que tú eres ese Dios que nos ve, la recibimos. Queremos nosotros estar cerca de ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.